Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Es un versículo muy conocido por todos. Habla básicamente de las tres personas que componen al ser, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está hablando claramente de tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si vamos y buscamos en 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo. Diga conmigo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, está hablando de tres cosas diferentes. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Amén. La gracia salvadora. Dice que esa sustancia que recibimos, que gracia salvadora que nos proporciona salvación, esa gracia salvadora. Habla del amor del Padre. Todos conocemos y hemos por años escuchado y hemos experimentado lo que es el amor del Padre. Amén. ¿Cuántos creen que el Padre nos ama? Nos ama tanto, hermanos, que dice la palabra que envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Así mostró el Padre su amor por cada uno de nosotros. Eso está claro. Y habla de la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Y en eso nos vamos a enfocar en esta mañana. Esa comunión con el Espíritu Santo. No es un secreto para nadie aquí. Todos sabemos que el Espíritu Santo es una persona real. Diga conmigo, el Espíritu Santo es una persona. Esa mentalidad que se tenía, que si era un viento, que si era la fuerza, que si era como un objeto, algo. No, eso ya se aclaró hace mucho. Todos estamos claros, todos conocemos que es una persona, es Dios, el Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios. Diga conmigo, Dios, el Espíritu Santo. Es una persona y claramente la Biblia explica, no tenemos el tiempo para entrar en esos detalles, pero claramente la Biblia explica que de esas tres personas, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el que está aquí en la tierra, literalmente, diga conmigo, es el Espíritu Santo. Amén. Todos estamos claros en eso. Eso es muy claro a través de la palabra del Señor. Cristo dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él estará. Por supuesto que está. A través del Espíritu Santo y a través de su palabra, porque Él es la palabra viviente. Amén. Y siendo Dios es omnipresente. Pero la persona de Jesucristo, Cristo ahora mismo, está sentado a la diestra del Padre y el Padre está sentado en el trono y Cristo a su derecha. ¿Estamos todos claros en eso? Amén. Eso está claro. Entonces, el apóstol Pablo anima a la iglesia de los Corintios a tener comunión con el Espíritu Santo, que es Dios en la tierra y Dios viviendo en nosotros. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en Cristo como Señor y Salvador, dice que el Espíritu del Señor nos sella, viene a vivir en nosotros. El Espíritu Santo de Dios vive en los creyentes, vive en los hijos de Dios. ¿Estamos claros con eso? Pero nos anima a tener
comunión con esta persona que es divina, no es una cosa, es una persona. Vive en nosotros. Es Dios viviendo en nosotros. ¿Usted se puede imaginar eso? El Dios que creó los cielos y la tierra, el universo y las estrellas, el Todopoderoso, viviendo en nosotros. Es un gran privilegio y una responsabilidad para nosotros. ¿Qué significa comunión aquí? Bueno, pues la palabra comunión tiene que ver con un propósito común. Un propósito común. Y tiene que ver con devoción. Es decir, nosotros junto con el Espíritu Santo tenemos un propósito común. ¿Cuál es ese propósito? No tenemos el tiempo para los detalles en cuanto a esto. Vamos a ver algo más hacia adelante. Pero el propósito común pues es, ¿verdad?, mostrar a Cristo en la tierra. Nosotros sin el Espíritu Santo estamos muertos. No lo podemos hacer definitivamente. Entonces necesitamos la guianza, la fuerza, el poder del Espíritu Santo para nosotros mostrar a Cristo y para nosotros seguir y continuar la obra de Cristo en la tierra. Amén. Fíjense, hermanos, si nos vamos a el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15. Vámonos a Juan 14, 15. Cristo empieza ya a darles clara dirección a sus discípulos con relación a su partida. Cristo empieza a prepararlos y a decirles y anunciarles su partida, su regreso a su posición con el Padre, y les está diciendo que va a venir otro de su misma naturaleza, otro consolador, otro que va a estar con ellos y que va a continuar el trabajo aquí en la tierra. Fíjense en el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué? Otro consolador. Aquí la palabra original es uno que está a tu lado para ayudar. Diga conmigo, uno que está a mi lado para ayudar. Esa es la idea en el original. Dice, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le puede ver, no le puede conocer porque si no tiene a Cristo, está espiritualmente muerto. Eso lo sabemos. Por eso dice que no le puede ver ni le conoce. No le conoce, no le puede ver. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pues claramente está diciendo que nosotros íbamos a recibir otro consolador, que él iba a partir hacia el Padre y que iba a venir otro de su misma naturaleza que no nos iba a dejar huérfanos. Gloria al nombre del Señor. Él habla en el versículo, vámonos al 25, por ejemplo. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro maestro por excelencia es, diga conmigo, el Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios, el Espíritu Santo. Versículo 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que nos enseñará todas las cosas. ¿Quién nos enseña todas las cosas? La persona, Dios, el Espíritu Santo. Por eso es, y ese es el tema, eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, que es tan importante
tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios, porque es imposible conocer a Cristo y es imposible conocer al Padre y es imposible que nos recuerde lo que Cristo habló si no tenemos esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Si nos vamos a Juan 16, capítulo 16, versículo 5. Cuando usted lee esto es una de las lecturas más sorprendentes, porque dice, pero ahora voy al que me envió. O sea, Cristo sigue diciéndole a sus discípulos, vuelvo al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Preste atención, hermano, a lo que Cristo les dice a los discípulos acá. Yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. O sea, el ser más poderoso del universo, el Hijo de Dios, el que multiplica los panes, el que resucita a los muertos, el que calma la tempestad, el que sana a los enfermos, el que hace maravillas, el Hijo de Dios que anda con los discípulos, que sus discípulos están ahí con él, le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene, les es beneficioso que yo me vaya. Usted se ha puesto a pensar en eso. Que usted ande con Cristo caminando literalmente en la tierra, con Jesús, ¿verdad? Y que Jesús le diga, mira, te conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Analice esto. Cristo les está diciendo, aunque yo hago maravillas, pero soy yo que lo estoy haciendo. Aunque yo muestro al mundo al Padre, pero soy yo que lo estoy haciendo. En ese momento los discípulos estaban más como ayudantes, estaban en una función más como de aprender, de ser entrenados y todo eso. Pero Cristo les está diciendo, hay cosas que ahora incluso ustedes no la pueden sobrellevar. Yo no me le puedo entrar dentro de ustedes. Yo no puedo hacer eso. Pero va a venir uno cuando yo vaya al Padre, el Padre y yo lo vamos a enviar, que va a estar viviendo dentro de ustedes, que los va a capacitar, que los va a direccionar, que los va a llenar de poder, de gracia, de sabiduría, y que va a ser aquel que los va a ayudar a completar mi obra en la tierra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Os conviene que yo me vaya, hermano. Y si Cristo dice que conviene, diga conmigo, es porque conviene. Si Cristo dijo que conviene, diga conmigo, conviene. Definitivamente. Qué bueno es el Señor. En el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién os guiará? El Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo les está diciendo a sus discípulos, hay cosas que yo ahora se las digo, ustedes no la pueden entender. No la pueden sobrellevar, no la pueden manejar. Usted se imagina, Él está con ellos, pero Él está diciendo, hay cosas que ustedes ahora no la pueden entender. Pero cuando venga Él, cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los capacitará a ustedes para ustedes entonces entender lo que yo les estoy diciendo ahora. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hermanos, tenemos la bendición de poder tener a Dios viviendo dentro de nosotros. Amén. Esa gran bendición, tenemos a esa persona que está con nosotros
día y noche, 24/7, viviendo aquí en la tierra. Tenemos, hermanos, esa gran bendición, esa gran responsabilidad de tener una buena relación con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Como dice la palabra, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Quizás ya estos mensajes no son tan populares, porque lo que se habla mucho es de bendición, de cosas materiales, siembra y cosecha y todo esto. Pero hermano, es imposible nosotros poder agradar a Dios si no tenemos esa relación con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios muchas veces es muy ignorado, porque está ahí con nosotros, esperando que nosotros le demos la oportunidad, que hablemos con Él, que le demos, hermano, los méritos que Él merece, adoración, alabanza, porque Él es Dios Espíritu Santo, igual en poder, en autoridad, en gloria que el Padre y que el Hijo. ¿O no dice eso la Biblia? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Cristo está intercediendo. ¿Cuántos creen que tenemos un intercesor? Levanten la mano los que creen que tenemos un intercesor. No. Tenemos dos intercesores. Cayeron en el gancho. Aleluya. Tenemos dos intercesores. Cristo es nuestro intercesor desde el cielo y el Espíritu Santo es el intercesor desde aquí. Diga conmigo, desde aquí. Romanos 8:34. ¿Qué nos dice Nías? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Hebreos 7:25. Nías. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, podemos pasar la mañana aquí buscando versículos de intercesión de Cristo, eso está claro. Ahora dice la palabra también que el Espíritu Santo intercede, Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermanos, cuando nosotros no tenemos esa relación íntima con el Espíritu Santo, muchas veces ni sabemos lo que pedimos. Pero dice la palabra, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Intercede. Diga conmigo, intercede. Pero dígalo, abra la boca. Intercede. Para que usted mismo lo crea eso que intercede. Dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras. El Espíritu de Dios, que es Dios, está intercediendo por nosotros constantemente con gemidos que no se pueden expresar con palabras, intercediendo ante el Padre. Fíjense, hermanos, qué bendición, qué privilegiados somos nosotros. Que tenemos a Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, intercediendo por nosotros. Entonces, no hay forma, hermano, que el enemigo pueda derrotarnos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 2:9. Al 3. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Dígalo, abra la boca y dígalo. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu Santo. Y escudriña lo profundo de Dios para revelártelo a ti y a mí. Pero si no hay una relación con Él, no podemos conocer lo profundo de Dios. Si no hay una relación con el Espíritu Santo, esto es un libro más de lectura. Pero esa palabra no cobra vida en nosotros. Porque el que la inspiró es el Espíritu Santo. Quien le da vida en nosotros es el Espíritu Santo. Si no tenemos una relación con Él, esto es teología vacía.
Gloria al Señor. Sigue el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él nos enseña. ¿Hay duda con eso? Hermanos, el Espíritu Santo nos enseña, nos habla. Vamos a ver luego, más hacia adelante, cómo el Espíritu Santo dirigía literalmente la iglesia en el libro de los Hechos. Decía, hagan esto, vayan allí, aquí no vayan, unge a fulano, elige a este. Hermano, eso lo vamos a ver más adelante. Pero a ese nivel es que nosotros tenemos que llegar. Amén. Porque, hermanos, yo le voy a decir algo. Dios el Padre habla, Dios el Hijo habla, pero la voz que nosotros escuchamos es la voz del Espíritu Santo, porque le aseguro a usted que si en este cuerpo que nosotros tenemos el Padre nos habla, hermanos, si el Padre, oiga lo que le voy a decir, si el Padre desciende literalmente en este momento aquí donde estamos, hermano, mire, fuego cae en la vega. Dice la Biblia que cuando descendió en el monte, dice que era tan grande lo que estaba, era tan glorioso lo que estaba sucediendo, que dice la Biblia que aún Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando. Aún Moisés no pudo soportar la voz de Dios el Padre. Por eso es que usted y yo en este cuerpo tampoco la podemos soportar. Si Cristo literalmente viene y nos habla a nosotros, caemos como muertos aquí. El apóstol Juan dice que en el día del Señor estaba en el Espíritu. ¿Cómo estaba? Diga conmigo, en el Espíritu. No estaba en la carne, estaba en el Espíritu. Y dice que cuando Cristo se le apareció, el Hijo de Dios, dice que cayó como muerto a sus pies. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios nos habla en una voz tierna, dulce. No es que la de Cristo no es tierna y dulce. Lo que sucede es que no la podemos soportar en este cuerpo. Pero el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu y podemos percibir esa voz. Amén. Amén. Porque la del Padre y la del Hijo en este cuerpo no la podemos soportar. Bendito sea el Señor. ¿Están aquí, hermanos? Fíjense, cuando nosotros leemos el libro de los evangelios, o el evangelio narrado por diferentes, los 4 escritores, claramente, hermano, la Biblia nos habla, nos dice que Cristo, el mismo Cristo, Jesús, dice la palabra que se despojó de toda su gloria y se hizo siervo. Dice que no se aferró el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. El mismo ministerio de Cristo, lo que Cristo hizo, lo hizo como hombre, no como Dios, como hombre ungido por el Espíritu. Vemos, cuando usted lee la Biblia, los evangelios, usted claramente comprueba que fue el Espíritu Santo que lo ungió con poder, lo ungió, lo guió. En una ocasión dice Cristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Por el Espíritu de Dios. Fíjense, vamos a leer, por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Sigue el 23. El 22 dice, y descendió, ¿quién? No, ¿qué? ¿Quién descendió? Hasta ahí no había descendido. Hasta ahí una vida buena, una vida, podríamos decir casi normal, una vida de un buen devoto judío. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía,
¿Cuál fue esa voz? La voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 4 de Lucas. Lucas 4:1. Santo es el Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Fíjense esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. El mismo Espíritu dirigió a Cristo Jesús en la tierra como hombre. Amén. ¿O no lo dice la Biblia? ¿Está ahí? Si está ahí, ¿usted lo cree? ¿Verdad que sí? Aleluya. Diga conmigo, si está en la Biblia, si está en la palabra, lo creo. El versículo 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Lucas capítulo 4, ahí mismo el 14. ¿Qué sucede en el versículo 14? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vino en el poder del Espíritu. No vino diferente como estaba antes. Dice que vino en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Seguimos en el 15. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, una profecía de Isaías, que solamente la podía cumplir ¿quién? El Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, presta atención al 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pregunto, ¿acostumbraba Cristo a ir el día del Shabbat a la sinagoga? ¿Acostumbraba? Sí. Ahora usted no se ha preguntado, ¿y por qué antes él no leyó eso? Esa escritura. ¿Por qué antes él no dijo, hoy se ha cumplido? ¿Por qué no antes dijo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal? ¿Por qué antes no había dicho el Espíritu Santo en el poder del Espíritu descendió o se movió? No, aquí. Y cuando vemos esto, hermanos, claramente comprobamos que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo como hombre. Como hombre. Y se movió siendo dirigido por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios llenó a Jesucristo, dice, fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Padre como hombre. Diga conmigo, como hombre, porque no se movió como Dios, como hombre ungido. Eso está claramente en la palabra de Dios. Entonces, si Cristo necesitó ser lleno del Espíritu Santo, si Cristo necesitó escuchar la voz del Espíritu Santo, si Jesús necesitó la guianza, la dirección del Espíritu Santo, usted y yo lo necesitamos, ¿sí o no? Pregunto, ¿lo necesitamos? Amén. Así es. Cuando nos vamos al libro de los Hechos y leemos el libro de los Hechos, hermano, nosotros una vez más comprobamos la dependencia de los discípulos, de los apóstoles,
la dependencia directa del Espíritu de Dios. Era el mismo Espíritu de Dios dirigiendo la iglesia. Hechos 16, del 6 al 10. Vamos a leer Hechos 16, del 6 al 10. Fíjense, aquí está Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces el Espíritu Santo tiene su voluntad. Dice, no, esto sí, esto no. Aleluya. Dice que el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos habla, nos dirige conforme a la voluntad del Padre. Porque dice que Él no habla por su propia cuenta, sino que dice todo lo que escucha decir al Padre. Pero no necesariamente el Padre dice, Él dice, yo digo, porque Él es Dios. Amén, hermanos. Y dice aquí que fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El 7. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Analice esto, hermano. Que usted vaya para un lugar y el Espíritu le dice, no, para allá no, para acá.